Hola, bienvenidos a La Boca del Ciego, un espacio para hablar de libros, de literatura y de la pasión que nos produce la lectura. Para el día de hoy tenemos a uno de los grandes escritores de la novela negra sueca. Si me lo preguntan, uno de mis favoritos, Henning Mankell, un escritor que ha creado un famosísimo detective que se llama Kurt Wallander y ha creado toda una serie alrededor de este detective que ya pasa por 11 novelas. Tenemos varias acá para revisar de él. Sin embargo, hoy vamos a hablar de esta que está entre sus primeras novelas, Los perros de Riga. Comencemos. La novela negra ha dado grandísimos escritores, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Agatha Christie, Patricia Highsmith, James Ellroy, bueno, y un sinnúmero que no podremos mencionar. En la literatura castellana también hay estupendos escritores de novela negra, como por ejemplo Rubén Fonseca, Paco Ignacio Taibo II, Mario Mendoza en algunas de sus novelas está inscrito en este tipo de novela. Juan Madrid, ¿verdad? Leonardo Padura, en fin. Hay un escritor español muy interesante de novela negra que se llamó Manuel Vázquez Montalbán y que creó un personaje que se llamó Pepe Carvalho, que tenía unas historias súper interesantes. Bueno, pues en Barcelona hace más o menos 15 años se viene haciendo un concurso de novela negra y cada año se premia a uno de los mejores escritores en este género. En el año 2007 le correspondió a Henning Mankell gracias a su vasta obra y a que tiene un enorme reconocimiento a nivel mundial. La historia de Los perros de Riga es más o menos la historia de dos hombres que van en un barco, ¿verdad? Son marineros, transportan algo ahí un poquito ilegal y de repente ven una balsa en mitad del océano. Piensan que la embarcación está vacía y se acercan a ella para rescatarla y luego venderla y obtener pues dinero. Cuando están próximos a la embarcación descubren que dentro hay dos cadáveres pestilentes. Hace algunos días los han matado y entonces entran en una discusión acerca de qué hacer con la balsa. Si la dejan en alta mar, pues probablemente nadie se entere de estos dos cadáveres y terminan por acercarla a la playa. Todo ocurre en el mar Báltico, ¿sí? La embarcación termina alojándose en las costas suecas, en un pueblito que se llama Ystad. En ese pueblito el detective estrella se llama Kurt Wallander y él es a quien le asignan el caso. Debe descubrir de dónde vienen estos dos cadáveres, quiénes son, por qué sus trajes tan finos, por qué aparentemente no tienen heridas. Bueno, se desata aquí toda una investigación. Pronto vamos a saber que los hombres vienen de Letonia, una ex república soviética. Es decir, estamos luego de la caída del muro de Berlín, es decir, cuando se vino abajo la Unión Soviética y todo ese declive trajo unos conflictos al interior de cada una de las nuevas repúblicas. Entonces, Letonia, Lituania, Estonia, etcétera, están luchando por separarse de la Unión Soviética y aparece este crimen aquí.
Wallander empieza a indagar y de Letonia mandan a su mejor hombre también para a ver qué ha ocurrido. Y cuando el detective letón regresa a su país, lo asesina. Y esto le pone más ingredientes de intriga al relato. Al final, Wallander deberá ir a Letonia, a la ciudad de Riga, por eso el título Los perros de Riga, a ver qué pasó con no solo los dos tipos que iban en la embarcación, sino con el inspector letón. Y bueno, que se encuentra con un hermetismo total, con espionaje, con corrupción estatal, con mafia rusa, etc. Un ambiente sórdido. Y en medio de ese ambiente, Kurt Wallander se siente atraído por la viuda. Y ella lo instará a que descubra quiénes son los asesinos y a olvidarse incluso de su propia vida. Kurt Wallander es un personaje que encarna a un detective comprometido con el crimen, comprometido con dar con los responsables de los delitos y llevarlos ante las autoridades. Un personaje de enormes convicciones éticas que siempre está tomando partido al lado de los más vulnerables, de los más débiles. Tiene unas dotes analíticas, es un gran observador como casi todos los detectives de la novela negra, pero además es alguien que se deja llevar por sus intuiciones, por su sensibilidad, por su psiquis, y eso hace que se meta en unas situaciones a veces bastante controversiales. Recordemos que cuando la novela negra empezó a surgir, los expertos del canon, los grandes estudiosos de la literatura, como que la hicieron a un lado porque decían que era una novela de un género menor, era un arte inferior, y no obstante, al pasar los años, se han venido dando unas grandísimas producciones que han puesto este género cada vez más en los primeros lugares. Bástenos recordar una obra maestra del crimen, del suspenso, de la intriga, que es el caso de Crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Crónica de una muerte anunciada, ustedes recuerdan que empieza diciéndonos que, bueno, pues que van a matar a Santiago Nazari y que apareció un papel bajo su puerta, y bueno, y es todo un ejercicio investigativo. Es toda una creación de suspenso que te va llevando, te va envolviendo en una trama vertiginosa. Bueno, pues eso mismo pasa en las novelas de Henning Mankell. Henning Mankell es el padre de la literatura nórdica, ¿verdad? A diferencia de la literatura, de la novela negra latinoamericana, un crimen que ocurra allí en Suecia crea una convulsión en la sociedad y sus inspectores se mueven a solucionarlo para tratar de llevar un equilibrio de nuevo a estas sociedades. En Latinoamérica los crímenes abundan, los criminales pactan con los gobernantes, hay una corrupción a todo nivel. Luego nuestra literatura negra se diferencia un tanto de la nórdica. Pero Henning Mankell es un caso singular. Es un escritor que tiene una audiencia tremenda, que ha suscitado grandes lectores y que obviamente nos ha ayudado a nosotros a construir una mirada crítica alrededor de sus textos. Ystad es una pequeña población de no más de 20.000 ciudadanos. Ahí en esa población casi que se desenvuelve todas las historias de Kurt Wallander, ¿no?
Es un personaje muy curioso. Tiene la misma edad de, del escritor Henning Mankell. Es decir, es un personaje que ha ido creciendo junto con el autor. Y le pasa más o menos lo mismo que al autor. Wallander es un desencantado de la sociedad, es un desencantado de los proyectos económicos, de los gobiernos, de la grandilocuencia de los políticos, etc. Y es lo que nos deja percibir en sus relatos. Va describiéndonos una sociedad crítica, caótica, en donde va permeándose la prostitución, la corrupción, los narcóticos, el crimen, los feminicidios, etc. Es decir, que el ambiente de Istad bien puede parecerse a cualquier ciudad de cualquier país que se encuentre en algún lugar del mundo, ¿verdad? Eso ha hecho, digamos, ese grado de empatía que uno va adquiriendo con las víctimas de sus obras, ha hecho pues que Mankell tenga lectores en todos los continentes, que sus que sus novelas hayan sido objeto de series televisivas con muchísimas adaptaciones. A mí me fascina, por ejemplo, una adaptación donde aparece Kenneth Branagh, que me parece pues que es uno de los grandes pues autores, actores más bien, que están atrás tratando de representar a Wallander. Un escritor súper prolífico, nada más en la serie Wallander son 11 novelas, pero si juntamos toda su producción sobrepasan los 40 títulos y de verdad de una calidez, de una calidad impresionante. Tú vas a ver un manejo casi que completamente descarnado del lenguaje, es decir, sin adorno, sin retórica. Es un tipo que va al punto. En octubre de 2015, hace 6 años, hace bastante poco, murió Henning Mankell, un hombre dedicado a la literatura, al arte, a la novela negra, al teatro, a la literatura juvenil, un tipo de una genialidad enorme. No sabemos a qué hora pudo escribir tantas cosas y de una calidad impresionante. Nuevamente la invitación es a que se acerquen a los libros, a que ustedes mismos se aproximen a ellos y se entrometan con la lectura y creen sus propias interpretaciones de ellos. Paz en la tumba del maestro Henning Mankell. Y a ustedes todos nuestros abrazos y ojalá se aproximen a su literatura o a cualquier producción literaria. Suerte a todos y a todas.